Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal a Call of Cycling. Hoy vamos a hacer el cierre de este Tour de Suiza, un Tour de Suiza que nos ha dejado un control total y absoluto por parte de los corredores del UAE. De dos en especial, Joao Almeida, que se acabó llevando la última etapa, la contrarreloj, la cronoescalada, y un Adam Yates que se acabó llevando la clasificación general, seguida de Joao Almeida. Así que como podemos ver, un control total y absoluto. Y hoy vamos a hacer precisamente ese análisis. ¿Cómo puede haber tanta superioridad, tanta diferencia entre los corredores del UAE y todos los demás? Porque esta diferencia la hemos visto en todas y cada una de las etapas. Y por supuesto, ya que nos despedimos del Tour de Suiza, también tendremos un breve recordatorio, un pequeño homenaje para Gino Mader, el corredor que el año pasado perdió la vida corriendo esta misma carrera. Bien, pues si ya como lo dejamos en el último vídeo, con un dominio total por parte de los corredores del UAE, especialmente por Joao Almeida y Adam Yates, que lideraban la clasificación general y se iban repartiendo las victorias en alto. Ayer lo volvimos a ver, pero es que el día anterior, en la última etapa en línea, volvió a suceder lo mismo. Y además de una manera clarísima, donde los dos corredores del UAE llegaron de la mano tranquilamente, los dos celebrándolo y entrando en paralelo, con el resto de corredores a un mundo. Un mundo es decirlo, por supuesto entraron a unos 20 segundos o algo menos, 15 segundos, pero la sensación fue de que podían sacar lo que quisieran. Una diferencia muy grande. Y sobre todo, una sensación de superioridad que no es normal si tenemos en cuenta que estos dos corredores van a ser los gregarios del gran líder Tadej Pogačar en el Tour de Francia. Si nos centramos en lo que pasó ayer en la cronoescalada, en la que iba a acabar de decidir quién podía ganar esta carrera, pues lo que vimos fue más de lo mismo. A los dos corredores del UAE dominando de principio a fin. Ambos que hicieron primero y segundo, y como ahora veremos en la clasificación, lo hicieron de una manera muy solvente, yendo de menos a más, haciendo el cambio de bicicleta pertinente, ya que recordemos que era una cronoescalada muy exigente. Eran 16 kilómetros, pero de los cuales los últimos 11 eran en un constante porcentaje del 8%, así que hubo que haber cambio de bicicleta. Empezaron con la cabra y acabaron con la bicicleta, con la normal, con la escaladora, para poder subir la ascensión de la manera más eficaz posible. Todo eso al final no le sirvió a la UAE, como digo, para hacer primero y segundo y finalmente hacer que la victoria fuera para Joao Almeida a solo 8 segundos de Adam Yates, con lo cual le ha permitido ganar la carrera a Adam Yates, al corredor británico, con una diferencia de unos 22 segundos sobre su compañero Joao Almeida. Antes que nada, revisemos cómo quedó todo el mundo en la contrarreloj de ayer. Joao Almeida fue el ganador, seguido de su compañero Adam Yates a 8 segundos. Matías Skilmous fue tercero a 20 segundos. Matthew Richitello cuarto a 37 segundos. Tom Pidcock quinto a 50 segundos. Lenny Martínez sexto a 55 segundos. Pelayo Sánchez séptimo a 1.21. David de la Cruz octavo a 1.25. Egan Bernal noveno a 1.30 y Wilco Kelderman décimo a 1.40. Como podemos ver, diferencias importantes, muy importantes, especialmente algunos corredores que no debería haber esas diferencias. Corredores como Egan Bernal, estamos hablando de que le metieron 1 minuto y medio. ¿Cómo es posible que dos corredores del UAE le metan 1 minuto y medio a Egan Bernal en una contrarreloj? A Enric Mas le metieron todavía más, le metieron 1.47, ni siquiera entró dentro del top 10. Pero es que a Matías Skilmous, que ha hecho una magnífica contrarreloj, una magnífica etapa y que fue tercero, le metió 37 segundos. Son diferencias muy amplias entre ambos corredores. Dos corredores del UAE que, aunque son buenos escaladores, tienen características muy distintas. Un Joao Almeida, que es un corredor muy diésel, muy potente, un también buen rodador, más allá de que es buen escalador, y un Adam Yates, que es, en este caso, más específico de escalador. Y aún así, ambos, cada uno con sus fortalezas y sobre todo cada uno dosificándose de una manera distinta, consiguieron meter mucha diferencia al resto de corredores. Corredores que, por otra parte, muchos de ellos van a ser líderes en el Tour de Francia y que, la verdad, las expectativas que nos dejan de cara a la gran ronda francesa son bastante pobres. Un Enric Mas que la verdad es que tiene que hacerse un planteamiento. Tanto el Movistar como él tienen que plantearse el futuro porque no van bien. Ya sea cuando hace un calendario habitual o como este año que hacen un calendario algo más alternativo en busca de más puntos, el resultado es el mismo. Están a un mundo de los que ganan las carreras y van a tener que hacer un pensamiento.
Egan Bernal, hemos visto cómo ha ido mejorando, cómo ha ido cogiendo su punto, y eso es maravilloso después del gran accidente que tuvo. Pero también hemos visto en esta carrera que todavía está muy lejos. Teníamos esperanzas de verle bastante más cerca en la contrarreloj desde ayer, de la que vimos en este final del Tour de Suiza, y la verdad es que ha quedado muy lejos de los dos corredores del UAE. Skill Mouse ha sido el que ha estado más cerca una vez más, es el corredor que a nivel físico parece que está más cerca de ellos, aunque la irregularidad le ha penalizado mucho. Recordemos que en una de las etapas no consiguió estar entre los mejores y perdió ahí bastante tiempo. Con Wilco Kelderman pasa más de lo mismo, un corredor del que esperamos muchísimo y que no está rindiendo como se podía esperar de él. Y Tom Pidcock es complicado. Tom Pidcock, la verdad es que esta semana, que hay menos carreras y que estaremos más tranquilos, quiero hacer un vídeo dedicado al equipo Ineos para tratar el sin Dios que tienen allí montado, porque la verdad es que no queda nada claro qué papel tiene cada corredor, si es que hay algún tipo de organización o de plan para el equipo, porque está todo bastante descontrolado. La gran sorpresa, la buena sorpresa de este Tour de Suiza ha sido Matthew Richitello, el corredor estadounidense del Israel Premier Tech, que ha hecho una magnífica carrera, estando constantemente con los mejores ahí arriba. Un jovencísimo corredor que ya el año pasado hizo muy buenos resultados como sub-23 y que este año la verdad es que este Tour de Suiza nos ha dejado unas muy buenas sensaciones. Si analizamos cómo ha quedado finalmente la clasificación general de este Tour de Suiza, vemos lo siguiente. Adam Yates ha sido el ganador, quedando segundo su compañero Joao Almeida a 22 segundos. Tercero a muchísima distancia Matías Skilmous a más de 3 minutos, seguido de Egan Bernal cuarto a 3.12. Quinto Matthew Richitello a 3.31. Sexto Tom Pidcock a 4.36. Séptimo Enric Mas a 5.01. Octavo Oscar Onley a 5.40. Noveno Wilco Kelderman a 6.31. Y décimo y cerrando el top 10 Felix Gall a 6.35. Si nos centramos ya en esta superioridad por parte del equipo UAE, también hemos podido ver muchas voces ya de aficionados, de vosotros mismos en comentarios que lo habéis dejado en los vídeos anteriores, y de algunos incluso exprofesionales dudando del rendimiento de algunos corredores del UAE. Poniendo ejemplos de que el ascenso que hicieron hace 2 días en la última etapa en línea, tanto Yates como Almeida lo hizo a un ritmo superior de lo que lo hacía el propio Armstrong o Ullrich cuando iban hasta las cejas de Epo. ¿Cómo podía ser ese gran rendimiento de dos corredores que ni siquiera son líderes para el Tour de Francia, ¿no? Que van a actuar como gregarios? Y la verdad es que es de difícil discusión, es un tema que, por supuesto, yo no tengo esa información, yo no puedo venir a aclarar nada, es difícil de creer, es cierto que una diferencia tan grande de rendimiento es difícil de entender, pero la verdad quiero pensar que los controles que se hacen a todo el mundo y especialmente a estos corredores que no hacen más que ganar y ganar son suficientes para encontrar alguna cosa si es que hubiera que encontrarla. Y a mí la verdad es que lo único que me hace estar un poco tranquilo es la experiencia y el recuerdo. Y me refiero a que si miramos de lo que hablábamos el año pasado, esta misma discusión de la gran superioridad que había entre unos corredores y otros lo teníamos con el Visma. En este caso con el Jumbo Visma o incluso con el propio Visma a inicios de esta temporada. Recordemos que decíamos, ¿cómo es posible que los corredores del Visma todos sean tan superiores al resto? ¿Cómo es posible que corredores que eran mediocres o normalitos en otros equipos cuando fichan por el Visma sean tan buenos como pasaba por ejemplo con Laporte o como ha pasado este inicio de año con el propio Jorgenson? Bueno, pues lo que estamos viendo este año precisamente con el Visma a raíz de todas las lesiones es que el rendimiento de los corredores ha caído muchísimo. Lo cual nos puede hacer pensar realmente que las dinámicas de los propios equipos hacen mucho en el rendimiento de los corredores. Cuando un equipo, cuando todos sus integrantes están a tope, están todos y cada uno de ellos luchando por las victorias, carrera tras carrera, cuando saben que tienen que estar al máximo nivel para ser gregarios de otros corredores que van a ser sus líderes, que son todavía superiores, hacen que se crezcan y que confíen mucho en sus posibilidades. Es la única explicación que puede tener, más allá del buen trabajo, por supuesto, que estos equipos estén haciendo. Pero hombre, ese trabajo también tiene que ser igual de bueno en el propio Visma ahora, aunque las cosas no le salgan. O ese mismo trabajo tiene que ser bueno también en Ineos, quiero pensar, o en Bora. Equipos que también tienen un presupuesto importante, en Lidl Trek, y aún así vemos una superioridad física muy importante. Otra cosa también a tener en cuenta es que estos dos corredores, Adam Yates y Joao Almeida en este caso, pese a que van a actuar como gregarios del propio Tadej y Pogačar, no nos olvidemos, en realidad son corredores que son líderes de equipo. Serían líderes de cualquier equipo World Tour si no estuvieran en el UAE.
Ellos mismos decidieron pasar de líderes, como era por ejemplo el caso de Yates, en Ineos, para irse como gregario al UAE. ¿Por qué? Porque a nivel de dinero le van a pagar lo mismo o incluso más, tiene menos presión en las grandes rondas e incluso va a tener muchas posibilidades de actuar de líder, como le ha pasado en el Tour de Suiza. Así que realmente no hay que considerar a estos corredores como gregarios, porque realmente serían líderes en cualquier equipo. No obstante, y como digo, es realmente difícil de comprender tanta superioridad, ya no solamente por un corredor como esta Tadej Pogačar, sino por reiterados corredores, como en este caso Almeida y Adam Yates. Pero, pensemos que no hay nada raro, que todo se trata de talento y mucho trabajo y sobre todo de tener muchísima confianza en la dinámica del equipo y de tus propias posibilidades. Y antes de terminar y de despedirnos de este Tour de Suiza, quería hacer un pequeño recuerdo, un pequeño homenaje a Gino Mäder, el joven corredor de 26 años, el suizo, que hace cosa de un año, un día como ayer, un 16 de junio del 2023, falleció en la quinta etapa del Tour de Suiza. En el kilómetro 197, al descenso del Albul Pass, un descenso muy rápido, tuvo un pequeño incidente que acabó precipitándolo por un precipicio y acabando con su vida. Un Gino Mäder, un tipo muy querido dentro del pelotón, con mucha carrera por delante y que debe servir para recordarnos lo extremadamente peligroso que es el ciclismo, este deporte al que amamos y que tanto admiramos por todo lo que nos hacen disfrutar y lo que nos hacen animarnos. También nos tiene que servir para recordar lo tremendamente peligroso que es. Cualquier pequeña caída puede ser mortal en un deporte al que se va a gran velocidad y las protecciones son más bien escasas. Así que desde aquí, en este pequeño y humilde recuerdo a Gino Mäder, que descanse en paz.